Ahora vamos a ver la patofisiología de la colecistitis aguda. En colecistitis aguda, vamos a tener obstrucción del ducto quístico por una piedra, o sea, por colelitiasis. Colelitiasis quiere decir que el paciente tenía piedras en la vesícula, pero esta va a ser una obstrucción permanente. Entonces tenemos, aquí está el hígado, aquí está ducto, le voy a poner en otro color. Ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, se unen formando el ducto hepático común. Aquí viene el ducto quístico y aquí está la vesícula. Así. Y esto es el colédoco. Entonces tenemos este que es el colédoco que va a llegar a la segunda porción del duodeno. Este que es el ducto hepático común, este que es el ducto hepático izquierdo, este que es el ducto hepático derecho y este que es el ducto quístico. Entonces vamos a tener una piedra que se va a atorar aquí y esta va a ser una obstrucción permanente. Entonces, como tenemos obstrucción, cuando la vesícula se contrae, que esto es generalmente cuando el paciente consume grasa, aquí tenemos bilis. Entonces aquí está la bilis. Y como tenemos la obstrucción, cuando se contrae la vesícula, la bilis no puede ser expulsada, o sea, se va a quedar atorada hasta aquí. Entonces, paso 1, como tenemos la obstrucción, la bilis no va a ser expulsada, o sea, no se va a salir de la vesícula. Paso 2, como no se va a salir de la vesícula y la vesícula pues se sigue contrayendo y contrayendo como si tratara de sacar la bilis, entonces va a empezar a aumentar la presión en la vesícula biliar. Y entonces vamos a tener engrosamiento de aquí de la pared de la vesícula. Entonces la pared se va a hacer más gruesa. Así. La pared se va a hacer más gruesa. Engrosamiento de la pared. Y también vamos a tener un proceso inflamatorio aquí. En parte por el simple hecho de que tenemos así la vesícula que está creciendo, que se le está engrosando la pared y no puede expulsar la bilis. Y en parte porque, como regla general, siempre que tenemos obstrucción de un ducto, proximal a la obstrucción podemos tener infección. Entonces aquí se puede infectar la vesícula y entonces vamos a tener un proceso inflamatorio. Entonces también por el hecho de que tengamos un proceso inflamatorio, la vesícula va a empezar a crecer. Vamos a tener crecimiento de la vesícula. Y aquí tenemos arterias. Aquí están las arterias o ramas de la arteria que irriga a la vesícula. Pero si tenemos que la vesícula está creciendo y creciendo y creciendo, así, proceso inflamatorio, el hecho de que esté creciendo la pared de la vesícula, esto puede comprimir a los vasos. O sea, están los vasos y crece, y esto empieza a comprimir los vasos sanguíneos. Entonces, paso 5, por el hecho del proceso inflamatorio y de que está creciendo la vesícula biliar, vamos a tener compresión de los vasos sanguíneos de la vesícula biliar. Entonces vamos a tener isquemia de la vesícula biliar, porque va a ser más difícil que la sangre pueda pasar a la vesícula, porque tenemos compresión del vaso por el proceso inflamatorio que se está dando en la vesícula biliar. Entonces vamos a tener isquemia de la vesícula biliar y eso va a producir más dolor. Y también como tenemos isquemia, entonces se hace un circuito reverberante, que es, si tenemos isquemia, va a estar sufriendo la pared de la vesícula. En su paso 6 vamos a tener sufrimiento de la vesícula biliar, o digamos de la pared de la vesícula biliar. Y entonces vamos a tener más inflamación. Y si tenemos más inflamación, más va a crecer la vesícula. Y si más crece la vesícula, más compresión de los vasos sanguíneos vamos a tener. Entonces más isquemia va a haber y se hace un circuito reverberante. Entonces, por eso vamos a tener el dolor, que va a ser un dolor continuo, porque no es nada más el dolor de que la vesícula se esté contrayendo y trate de sacar la bilis y no la puede sacar por la piedra, sino también que es un proceso inflamatorio aquí en la vesícula y aparte estamos teniendo isquemia porque se están comprimiendo los vasos sanguíneos de la vesícula biliar.
Entonces, por eso el paciente va a venir con el dolor, que va a ser un dolor continuo, y por eso va a venir con la fiebre, porque es un proceso inflamatorio. Y también pues vamos a tener aumento de leucocitos, por lo mismo, porque es un proceso inflamatorio. Y lo otro es el paciente puede venir con ictericia. Este es porque el hígado produce la bilis y en parte lo que contiene es la bilirrubina. Y la bilirrubina se conjuga aquí en el hígado. Entonces el hígado, ya que produce la bilirrubina conjugada, junto con otras cosas, lo manda a través del ducto hepático izquierdo y ducto hepático derecho y pasa al ducto hepático común. Y del ducto hepático común pasa al ducto quístico. Entonces, básicamente la bilis que es producida en el hígado pasaría a través del ducto hepático al ducto quístico y de aquí se almacenaría en la vesícula biliar. Pero como tenemos obstrucción del ducto quístico, el hígado produce bilis, pero ya no puede pasar a la vesícula biliar por la obstrucción. Entonces, la bilis se empieza a acumular aquí en el resto, o lo que queda del ducto quístico, aquí en el ducto hepático común, aquí en los ductos hepáticos, y entonces como se empieza a acumular aquí, o sea, finalmente se va a pasar aquí al colédoco, pero se empieza a acumular aquí, entonces aumenta la presión en estos ductos. Entonces tenemos aumento aquí de la presión, y entonces va a ser más difícil que la bilis que se está produciendo aquí en el hígado pase a los ductos hepáticos, porque ya tenemos mucha presión aquí. Y recordemos que todo va de donde hay más a donde hay menos, o casi todo. Entonces, como aquí tenemos más presión, pues va a ser más difícil que algo vaya de aquí, de donde hay menos presión, a donde hay más presión, porque todo va de donde hay más presión a donde hay menos. Entonces, la bilis que está produciendo aquí en el hígado va a ser más difícil que se pase aquí a los ductos hepáticos. Y entonces tenemos aumento de la presión aquí en el hígado, y entonces la bilirrubina, que es parte de lo que conforma la bilis, se empieza a chorrear y cae en los vasos sanguíneos que están irrigando al hígado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los vasos sanguíneos que irrigan al hígado y como aumentó la presión, se empieza a chorrear la bilis del hígado y esto contiene bilirrubina y entonces la bilirrubina entra a la circulación hepática y entonces tenemos aumento de bilirrubina en la sangre. Generalmente esta es bilirrubina directa, o sea, bilirrubina conjugada. Y entonces como tenemos aumento de bilirrubina en la sangre, el paciente va a venir con ictericia. Entonces, patofisiología de colecistitis es como tenemos obstrucción del ducto quístico, la vesícula biliar cuando se contrae no puede expulsar la bilis, empieza a aumentar la presión, tenemos riesgo de infección, tenemos compresión de los vasos y tenemos isquemia de la vesícula. Por eso venimos con un proceso inflamatorio que va a ser fiebre y leucocitos. Y vamos a tener ictericia porque la bilis ya no está pudiendo pasar del hígado a la vesícula biliar. Entonces empieza a aumentar la presión en el hígado, se empieza a chorrear la bilis que contiene bilirrubina y entonces la bilirrubina entra a la circulación hepática y entonces tenemos bilirrubina en la sangre que es ictericia o que produce ictericia. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.